Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a aprender sobre los operadores lógicos en Python. Comencemos. Bueno, se utilizan para tomar una decisión basada en múltiples condiciones. Los operadores lógicos utilizados en Python son AND, OR y NOT. Entonces, vamos a verlos. El operador AND nos va a devolver verdadero si ambas expresiones son verdaderas y su uso es más de unión. El operador OR nos va a devolver verdadero si uno de los operadores es verdadero y se utiliza para separar. El operador NOT nos va a devolver verdadero si alguno de los operadores o las expresiones es falsa. Se utiliza para hacer negación. Entonces ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Empecemos con el operador NOT. El operador NOT nos va a devolver un valor opuesto al valor booleano. Por ejemplo, vamos a ver la estructura. Tenemos una expresión y supongamos que esa expresión es verdadera. Y si le anteponemos el operador NOT, vamos a convertir esa expresión verdadera en su valor opuesto, es decir, falsa. Por ejemplo, 4 es mayor a 3. Esa es una expresión verdadera, porque 4 sí es mayor a 3. Si le anteponemos el operador NOT, vamos a convertir esa expresión que ya sabemos que es verdadera, la vamos a convertir en falsa. Vamos a ver un ejemplo. Estando ya en Python, vamos a crear un archivo. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Vamos a crearle, llamarlo operadores lógicos .py y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llame resultado. Vamos a decirle que es igual a 4 es mayor a 3. Y vamos a pedirle que nos imprima lo que está en la variable resultado. ¿Sí? Vamos a ver qué nos da. Si lo ejecutamos, nos dice que es true, que es verdadero. Ahora, si le anteponemos el operador NOT y lo ejecutamos, como pueden ver, nos dice que es false, que es falso. ¿Por qué? Porque el operador NOT lo que hace es invertir el resultado booleano. Entonces, ese es el operador NOT. Vamos a ver el operador AND y su uso es de conjunción, es decir, es de unión. Vamos a ver su estructura. Su estructura, aquí tenemos dos expresiones y vamos a suponer que la primera expresión es verdadera y que la segunda expresión es verdadera. Hacemos la comparación utilizando el operador AND y decimos que si una expresión es verdadera y otra es verdadera, como resultado nos va a dar que todo en conjunto es verdadero. Por ejemplo, 4 es mayor a 3, eso es verdadero. 10 es mayor a 2, también es verdadero. Si utilizamos el operador y, verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Vamos a hacer un ejemplo en Python. Estando en Python, entonces vamos a hacer el ejercicio, el ejemplo. Entonces teníamos lo primero, 4 es mayor a 3 y 10 es mayor a 2. ¿Sí? Ese es el ejemplo que teníamos. Vamos a ejecutarlo y nos da true, nos da verdadero. ¿Por qué? Porque 4 mayor a 3 es verdadero y 10 mayor a 2 también es verdadero. Es decir que en conjunto todo es verdadero. Vamos a ver otro ejemplo y tenemos el siguiente ejemplo. La primera expresión es verdadera y la segunda expresión es falsa. Si utilizamos el operador y, decimos que si una expresión es verdadera y una es falsa, todo en conjunto es falso. ¿Qué quiere decir? Que para que todo sea verdadero, ambas expresiones deben ser verdaderas. ¿O qué quiere decir? Que si en el conjunto hay una expresión falsa, todo se va a volver falso. ¿Sí? Por ejemplo, 4 es mayor a 3, esa es una expresión verdadera. Y si yo digo 2 es mayor a 10, yo sé que eso es falso. Entonces, si utilizamos el operador y,
verdadero y falso nos da como resultado falso. Vamos a hacer un ejemplo en Python. Estando en Python, entonces vamos aquí a invertir. Vamos a decirle que es 2 mayor a 10. Vamos a ejecutarlo. Y como pueden ver, nos da falso. ¿Por qué? Porque la primera expresión, 4 mayor a 3, es verdadero. Y la segunda, 12 mayor a 10, es falso. Seguimos con otro ejemplo. Y básicamente es el mismo ejemplo anterior, solamente que aquí se intercambian. Es decir, la primera expresión es falsa y la segunda es verdadera. Y al unirlo nos va a dar falso. Es decir, es el mismo ejemplo, solamente que cambiamos la estructura. Primero va la condición, la expresión falsa, y segundo la verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa dónde esté la expresión falsa o la expresión verdadera, si comienza o termina, de igual manera, así haya una expresión falsa, nos va a dar en conjunto falso. Vamos por el último ejemplo. Tenemos la primera expresión que es falsa y la segunda expresión también es falsa. Y si utilizamos el operador y, decimos que falso y falso nos da totalmente falso. Si anteriormente con una sola expresión falsa todo era falso, ahora con las dos expresiones falsas es más que falso en conjunto la expresión. Por ejemplo, 2 es mayor a 10 es una expresión falsa. Y si decimos que 3 es mayor a 4 también es una expresión falsa. Entonces, falso y falso nos da falso. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, acá lo hacemos de la siguiente manera. 2 es mayor a 10 y 3 es mayor a 4. Si lo ejecutamos, nos va a dar falso. Y por último, tenemos la tabla de la verdad. ¿Qué es la tabla de la verdad? Es un resumen de lo que acabamos de ver, pero expresado aquí en una tabla. Y como podemos ver en la tabla, nos damos cuenta de que si hay una expresión falsa, el resultado va a ser falso. Y la única manera de que nos dé verdadero es que ambas expresiones sean verdaderas. Vamos a ver el operador OR y se utiliza como disyunción, es decir, para separar. Vamos a ver su estructura y unos ejemplos. Entonces tenemos la siguiente estructura. La primera expresión es falsa y la segunda expresión es verdadera. Si utilizamos el operador O, decimos que falso o verdadero nos da como resultado verdadero. Acá que cambia, a diferencia del operador AND, nos está indicando que no es necesario que ambas se cumplan a la vez. Si al menos una expresión es verdadera, todo en conjunto va a ser verdadero. Vamos a ver un ejemplo. ¿El año en el que estamos es igual al 2050? Eso es una expresión falsa, porque el año en que estamos no es 2050. Y si yo digo mi altura es mayor a 1.20, yo de antemano sé que yo mido más de 1.50, entonces puedo decir que esa expresión es verdadera. Entonces, y si utilizamos el operador OR, falso o verdadero nos da verdadero. Vamos a hacer un ejemplo en Python. Perfecto, estando en Python, vamos aquí a borrar y vamos a crear unas variables. Permítanme. Vamos a crear acá la variable de año, que va a ser igual a 2022, y vamos a crear una variable de altura que va a ser igual a 1.80, pongámosle 1.80. Y en resultado vamos a colocar que si el año es igual a 2050 o que si la altura es mayor a 1.20, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos da como resultado y nos dice que es true, que quiere decir que es verdadero, porque de antemano sabemos que la primera condición o la primera expresión no se está cumpliendo, pero la segunda sí se está cumpliendo. Entonces por eso es verdadero. Vamos a ver otra expresión. Por ejemplo, la primera expresión es verdadera y la segunda es falsa.
Es decir, es la misma que la anterior, pero no vamos a dar cuenta de que así haya una expresión verdadera, independientemente del orden, todo en conjunto va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Y tenemos que la primera expresión es verdadera y la segunda expresión es verdadera. Si utilizamos la expresión o, decimos que si verdadero o verdadero es totalmente verdadero. Si con una sola expresión verdadero todo era verdadero, ahora con dos pues es más que verdadero. Ejemplo, altura es mayor a 1,20, eso es correcto, eso es verdadero. Y el año en el que estamos es mayor al año 2020, correcto, estamos en un año que es mayor a ese año. Entonces, también es expresión verdadera. Verdadero, verdadero, nos da verdadero. Vamos a ver un ejemplo en Python. Perfecto. Entonces acá vamos a borrarlo y vamos a decir que altura es mayor a 1,20 o que si el año es mayor a 2020. Vamos a ejecutarlo y como pueden ver nos da que es verdadero. ¿Por qué? Porque ambas son expresiones verdaderas. Vamos a ver la última estructura, el último ejemplo. Y sería la estructura de que si la primera expresión es falsa y la segunda es falsa y utilizamos el operador OR, falso o falso nos va a dar completamente falso. Es la única expresión en la que sabemos que va a dar falso. Por ejemplo, altura es menor a 1,20, eso es falso. El año en el que estamos es menor al 2020, falso. Falso o falso nos da completamente falso. Vamos a hacer un ejemplo en Python. Estando en Python, entonces lo único que hacemos es cambiar aquí los valores, el símbolo, lo ejecutamos y como pueden ver nos da falso. Perfecto. Y ya lo último que nos quedaría sería la tabla de la verdad. Entonces, como pueden ver, si en una expresión hay una expresión verdadera, sabemos que el resultado va a ser verdadero y que la única forma de que nos dé falso es que ambas expresiones sean falsas. Perfecto. Y aquí ya habríamos acabado con los operadores lógicos. Entonces, si tienen dudas o inquietudes, lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.